Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 4, donde dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Comienza diciendo este versículo: ahora bien hay diversidad de dones. Note cómo el apóstol está aquí enseñando que hay diversidad de dones. En este texto tiene que ver con regalos de la gracia divina, como también hay diversidad de miembros en el cuerpo. Y más adelante se aprecia que no hay creyente sin ningún don, ya que a cada creyente se le da dones conforme al conocimiento y la soberanía del Espíritu de Dios, como enseña el versículo 11. La gracia que salva es la que dota a los miembros con carismas o dones. Pero el don supremo que Dios da a sus hijos, miembros en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es el mismo Espíritu Santo, llamado don o dávida de Dios, como nos señala, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 10, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 20 y capítulo 11, versículo 16 y 17. Este que es don, da también los dones. La enseñanza en la epístola es bien concreta en este sentido, como señala el versículo 4, ya que los dones son dados por determinación soberana del Espíritu Santo, repartiéndolos a cada creyente como Él quiere, versículo 11. Los dones son dados para capacitar al creyente para determinados servicios o ministerios. Estos son el resultado de la utilización del don. Por ello, el servicio con el don es un ministerio, como señala, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, Efesios capítulo 4, versículo 11 y la primera carta de Pedro capítulo 4, versículo 10. Los dones no actúan afectando en alguna medida la personalidad natural del cristiano. El don, como se ha dicho, capacita al creyente para expresar cualidades y también habilidades especiales dadas por Dios a cada uno, a fin de que sean útiles en el servicio para edificación de la Iglesia. Por otro lado, la lista de dones se obtiene agrupando los que figuran en las tres listas del Nuevo Testamento, como son, por ejemplo, Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4. Estos son los dones mencionados, pero en total aparecen 15 dones, aunque también pudieran ser 14, si el don de pastor y maestro se considera como un solo don. Se puede establecer también otra clasificación de los dones. Por ejemplo, primero, fundantes, que son los dados para el establecimiento de la Iglesia y de la doctrina escrita en el Nuevo Testamento y que son apóstoles y profetas. Segundo, formativos, dados para consolidar y desarrollar espiritualmente la obra iniciada por los apóstoles y edificar la fe de los creyentes que han sido antes dada por apóstoles y profetas. Estos son, por ejemplo, evangelistas, pastores y maestros. En tercer lugar, son los manifestantes, dados con el especial propósito de manifestar la realidad de la resurrección de Jesucristo y efectuar señales que lo acreditan, siendo testimonio especialmente orientado a los no creyentes. Estos son lenguas, milagros y sanidades. En cuarto lugar están ministrantes, que son para el servicio general en la Iglesia y el mutuo de los creyentes.
Ahora bien, surge la pregunta de si estos son los únicos dones que el Espíritu da a los creyentes. De otro modo, si la lista son cerradas y puede en el tiempo concederse otros conforme a la necesidad de cada periodo histórico de la Iglesia. No pareciera que sean listas cerradas, puesto que en este caso tendrían que ser iguales cada vez que el apóstol se refiere a los dones. Pero más bien podría apreciarse que son mencionados a aquellos que, en cierto modo, estaban siendo mal entendidos. De ahí la diferencia entre la lista de Romanos y la de Primera de Corintios. Sin embargo, no tenemos base bíblica para afirmarlo o también negarlo, dejando esto al criterio personal. Sigue diciendo este versículo, pero el Espíritu es el mismo. Los dones proceden todo del Espíritu Santo, y Él mismo los reparte a cada creyente, obrando soberanamente en esto, sin condicionantes humano alguno. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Como vicario de Cristo, conoce las necesidades de la Iglesia y distribuye los dones como conviene en su sabiduría. Los corintios usaban los dones como medio para fomentar divisiones en la Iglesia, entendiendo algunos que eran posiciones personales y por tanto motivo por otro lado de orgullo. Pero note que hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Por consiguiente, no es posible establecer una competencia o incluso luchas personales por ello, ya que el mismo Espíritu es el agente de la unidad. Efesios capítulo 4 y versículo 3 nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Siendo uno el Espíritu que otorga los dones, no se hace arbitrariamente habiendo una diversidad de creyentes con distintas facultades o capacidades personales. Todas las variedades de dones y la entrega de los mismos a los creyentes tienen un solo y mismo principio: el Espíritu que lo hace surgir y vienen a estar en cada uno de los creyentes. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Comienza diciendo este versículo: y hay diversidad de ministerios. Habiendo diversidad de dones, y siendo estos los elementos capacitadores para el servicio de cada creyente, no cabe duda que existen diversos ministerios. Y no se puede hablar de cristiano sin hablar de siervo. La primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1 y los versículos 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los cristianos fuimos comprados a precio de la sangre de Cristo para servir al Dios vivo y verdadero. Tengas en cuenta que cristianismo no es religión, sino una unión vital con Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Siendo Jesús el siervo perfecto, al hacerse vida en el creyente, no tiene otra forma que servir. Los grandes destrozan la obra, los siervos trabajan en la edificación, ya que no hay ministerio sin el correspondiente don. Otra cosa distinta son también los oficios. Al trabajo de los oficiales en la iglesia, el apóstol los llama ministerio. Al trabajo de los oficiales en la iglesia, el apóstol no llama ministerio, sino buena obra, como es el deseo, por ejemplo, de ser anciano, sobreveedor en la congregación. Note que pastor es un don, anciano en un oficio. La primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sigue diciendo este versículo: pero el Señor es el mismo. Del mismo modo que antes hizo referencia al Espíritu que es uno a pesar de la diversidad de dones, ahora alude a la acción de los mismos. Y estos son dados para el servicio, como nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. El ministerio tiene que ver siempre con el ejercicio de los dones recibidos. Por consiguiente, el servicio se lleva a cabo bajo la autoridad de quien es dueño, de quien es también Señor. Note que Cristo es cabeza de la Iglesia. Efesios capítulo 1 y versículos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabezas sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es por eso que los ministerios dependen de Él, y todos los ministerios tienen también al mismo Señor. De ahí la afirmación del apóstol Pablo literalmente cuando dice: y Él mismo Señor. Como cabeza y expresión máxima de autoridad, no cabe distinción entre los siervos. Todos lleven a cabo cualquier tipo de servicio conforme a la capacitación otorgada por el don, ya que son solo siervos bajo la autoridad del Señor que permite hacer la obra de su poder personal y que el siervo puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. La relación de la segunda persona divina con los dones toma a su cargo el señorío en el ejercicio de ellos. Y el Espíritu lo otorga, el Hijo lo controla, de modo que todo se lleva a cabo conforme a su voluntad. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Comienza diciendo este versículo: y hay diversidad de operaciones. Habiendo diversidad de dones y de servicios, es necesaria la energía para llevarlo a cabo. Note que la traducción cuando dice hay diversidad de operaciones tiene que ver con el poder para operar con los dones. El término expresa la dotación del poder para la acción. Estas operaciones son tantas como los dones que han de hacerse también operativos. Sigue diciendo este versículo: pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Cuando aparece el título, sin otra referencia, se trata del Padre, la primera persona divina. El poder para actuar y servir con los dones procede del Padre. Así se le atribuye en otros lugares. Por ejemplo, cuando dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. La demanda de un servicio mediante el ejercicio de los dones
conforme a la voluntad de Dios, requiere una dotación sobrenatural del poder para poderla efectuar. En todas las cosas de salvación y el ejercicio de los dones corresponde a la santificación, esto es, la salvación en el tiempo presente de la vida cristiana, ya que Dios toma siempre la iniciativa. Note lo que dice el Salmo capítulo 3, versículo 8. La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Para ejercer el servicio conforme al propósito divino, el Padre comienza produciendo en el creyente el deseo para esa acción. Pero, aunque el deseo es fundamental para generar las acciones, no logra alcanzar el objetivo de la tarea de edificación del cuerpo, que es la Iglesia, si Dios no provee también de la potencialidad para hacer la obra. En el servicio de los dones, el creyente obra conforme a la voluntad de Dios. El verbo aquí significa literalmente energizar, comunicar la energía necesaria, de manera que Dios, que da el deseo para servir, energiza para llevarlo a cabo. La razón por la que Dios actúa de esa manera es según su buena voluntad. Y la soberanía se manifiesta también aquí, ya que según el Espíritu da los dones como Él quiere, así también el Padre otorga la energía por su voluntad soberana. En el ejercicio de los dones, el cristiano por sus obras espirituales en el servicio glorifica a Dios. Mateo capítulo 5 y versículo 16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras poderosas de Cristo están íntimamente relacionadas con la operación del Padre en Él. Juan capítulo 14 y versículo 10 dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Note cómo la acción trinitaria se pone de manifiesto en estos 3 versículos. Es natural, puesto que se está refiriéndose a la expresión de la salvación en la santificación. En relación con los dones, todos proceden del Espíritu Santo. Y en cuanto a los ministerios, se lleva a cabo bajo la dirección del Señor, ya que todo poder para efectuar el trabajo procede del Padre. Y juntamente con esto se aprecia la unidad divina en relación con los dones, ya que cada persona divina actúa en cada creyente, y puesto que cada una de las personas divinas es el único y verdadero Dios, el apóstol apostilla al final de cada mención a ellas con una fórmula, cuando dice pero es el mismo. Esta expresión está confirmando la igualdad divina en cada una de las 3 personas. Continuará con el versículo 7, donde dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Comienza diciendo este versículo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Aunque diversos en su manifestación, todos los dones tienen un origen común, ya que la procedencia de los dones es del Espíritu, y el apóstol enseña que a cada uno se le ha comunicado algún don. Es decir, no hay creyente que no tenga don, porque todos deben de servir. En este sentido, ha de tenerse claro que no hay dones para hombres y para mujeres. Lo único limitado estará en el uso o ejercicio del don en determinadas condiciones. Concuerda esto con la ilustración del cuerpo humano, en el que cada miembro tiene una función diferente, como señala esta primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 17, donde dice:
Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. No todos son iguales y todos tienen la misma función, pero ningún miembro en el cuerpo es inútil. Cada creyente como miembro en el cuerpo tiene que haber sido capacitado para servir a los demás. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y note que estos son sin distinción de raza, de condición social o sexo. Sigue diciendo este versículo: para provecho. Los corintios tenían serios problemas con el ejercicio de los dones, ya que muchos de ellos buscaban la aparatosidad en el culto público para llamar la atención, no hacia el Señor, sino hacia ellos mismos. Es por eso que Pablo enseña que la razón de los dones es para provecho. Y provecho no del que la recibe, sino para la Iglesia, ya que los dones son dados para el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Por tanto, los creyentes dotados han de usar los dones para servir con ellos a los demás, como enseña Efesios capítulo 4 y los versículos 11 al 14. Tengas en cuenta que no son dados, por tanto, para la gloria personal de quien lo ha recibido, ya que los dones son regalos de la gracia y no se reciben por méritos personales, ni se otorgan por deseo del individuo, sino conforme al pensamiento y la soberanía que Dios, el Espíritu Santo, así lo da. La dotación a los miembros corresponde al propósito soberano de Dios para su Iglesia, como señala esta primera carta, capítulo 2 y los versículos 4 al 6. Siendo dones personales o carismas individuales, no todos los creyentes tienen los mismos dones. En la iglesia en Corinto, algunos buscaban tener lo que podríamos llamar dones espectaculares, que por sus manifestaciones lo hacen notoriamente visibles, como es por ejemplo en el caso de los milagros o el de las lenguas. Algunos de ellos procuraban la manifestación de estos dones en el culto público, no para la edificación, sino para la exhibición personal, comportándose en esto con el pensamiento infantil de un niño, y no con la madurez que caracteriza a los que ya no son niños. El capítulo 14 y versículo 20 de esta carta dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Por esa causa se producían los desórdenes en el culto, que se considerarán más adelante. Y el problema cambia de aspecto, pero no de contenido, ya que hay quienes, en un mal entendimiento de lo que se produce en la incorporación a la iglesia de los grupos étnicos, en los que, a la recesión del Espíritu, hablaban en lenguas, algunos consideran que esta manifestación debe producirse en todos los que creen. Las contradicciones con la enseñanza bíblica son bien evidentes, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un don. Por tanto, no todos los creyentes tienen el mismo don. Y a esto debe de añadirse que hay algunos que tienen en poca estima el don recibido, como si fuese un nivel inferior al de otros, ignorando que ese carisma le ha sido dado por el Espíritu Santo, que conoce las necesidades del cuerpo, así que cualquier don tiene importancia en la iglesia. Y voy concluyendo con esto. El Espíritu se manifiesta en la vida de cada creyente impartiéndole algún don, ya que no hay ningún creyente que no tenga ninguna función que llevar a cabo.
Y los dones son dados para provecho común de todo el cuerpo. No son dados, y nótese, para la propia exhibición, ni siquiera para la propia gratificación, sino para ayudar a otros. Y este es un punto central en toda la discusión. Amigo y amiga oyente, muchas personas nacemos con dones naturales, como puede ser, por ejemplo, las manualidades, los deportes, la intelectualidad, hablar con elocuencia, etcétera, etcétera. Pero note, como he dicho antes, que estos son dones naturales y no son dones espirituales de los cuales estamos hablando aquí en esta primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ya que los dones naturales suelen ser casi siempre para provecho propio, pero no así los dones espirituales que son para el bien de los hermanos en la iglesia. Pero hay que observar algo muy importante, y es lo siguiente, que hay un don que sobrepasa a todos los dones. Y la misma palabra de Dios nos lo revela en Efesios, capítulo 2, versículo 8, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amigo y amiga oyente, el mayor don que puede recibir cualquier persona de parte de Dios es el don de la salvación. Pero para eso ha de estar dispuesto el corazón de la persona para recibir ese don de la gracia divina que operará en él o en ella, aceptando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es por ello que, amigo, amiga oyente, ora conmigo esta oración y repite ella donde tú estás y di: Señor Jesús, entiendo que el mayor don que puedo recibir en esta vida es el don de la salvación. Por ello ahora yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón. Prometo seguirte todos los días de mi vida y serte fiel. Y te recibo ahora como mi único Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.